No tiene ningún sentido que estén asumiendo riesgos con el dólar, que además es bastante volátil. Empiezas a mirar la deuda, ves a los bancos centrales que están deshaciéndose de dólares, ven riesgo y, por desgracia, la realidad es que la percepción se convierte en realidad, sobre todo en el mundo financiero. Así que lo están haciendo. Hay una razón por la que el oro representa ahora el 27% de las reservas mundiales. No confían en el dólar. Antes, cuando las cosas se ponían difíciles, el dólar era el que acudías, porque era la moneda segura. Estaba garantizado. Nadie iba a jugar con el sistema SWIFT, con el sistema bancario que Estados Unidos ha convertido ahora en un arma. Bienvenidos a World Affairs in Context. Soy Lena Petrova. Hoy tengo el placer de contar con Einar Tangen. Einar es investigador senior en el Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional y en el Instituto Taige, además de ser un prolífico comentarista político centrado en el papel cambiante de China en la gobernanza global. Einar dirige un Substack fantástico, uno de mis favoritos, llamado Asia Narratives, que recomiendo muchísimo y dejaré enlazado en la descripción. Einar, bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias por acompañarnos. Lena, siempre es un placer. Siempre es un placer tenerte aquí. El otro día me encontré con tu artículo en Substack titulado La internacionalización estratégica del yuan por parte de China, y pensé, tengo que hablar contigo y conocer más detalles sobre esto. En tu artículo sostienes que China en realidad no está intentando derrocar el sistema del dólar, sino que busca construir una alternativa. Parece que China ha pasado de reaccionar ante las sanciones de Estados Unidos a rediseñar de forma proactiva las finanzas globales. Y me parece un cambio realmente fascinante. ¿Por qué crees que tantos analistas occidentales siguen interpretando este giro como un intento de sustituir al dólar estadounidense en lugar de crear una alternativa? Bueno, esto tiene mucho que ver con la psicología de las personas. ¿Sabes? Hay mucha gente que conozco que mira el mundo y dice, el mundo es un lugar horrible, y para sobrevivir tengo que ser más horrible que los demás. Y ese mismo tipo de personas siempre asume que hay mala intención al otro lado, que van a hacerme lo que yo tengo pensado hacerles, pero que yo lo haré primero. Así que, si ven a alguien que empieza a destacar, automáticamente piensan, ¿qué haría yo en su lugar? Y la respuesta es, buscaría dominar. Por eso, si hablas con muchos de ellos, te dicen sin dudar, sí, China va por ello. ¿Pero por qué? ¿Por qué iban a ir a por ello? ¿Por qué querrían reemplazar el dólar? Y dirán, bueno, porque quieren estar por encima. Pero, en realidad, el dólar no ha sido la bendición que muchos creen. Hay una razón por la que tenemos 40 billones de dólares de deuda, y es la tentación del dinero fácil. ¿Y por qué se ha vaciado Estados Unidos por dentro? En parte, porque la clase profesional sustituyó a los propietarios y no tenían una conexión real con las comunidades donde estaban sus fábricas. Se les premiaba si lograban beneficios a corto plazo. Y si una fábrica daba beneficios, pero podían ganar más trasladándola al extranjero, eso era lo que hacían. Así que ese es un problema. El otro es que la fortaleza del dólar hizo que Estados Unidos fuera cada vez menos competitivo. Así que había ese deseo de tener dinero barato, y se sacrificaron dos cosas. Y por desgracia, una de ellas fue la economía del trabajo estadounidense. No fue algo planeado, simplemente ocurrió por la forma en que estaba montado el sistema. Podríamos entrar en eso, y podría contarte una historia larga que se remonta a 1971 y al memorando Powell, donde él explicaba, Powell, no el secretario de Estado, sino Powell, que 6 meses después entró en el Tribunal Supremo. Y fue él quien sentó las bases de esta idea de que las corporaciones eran personas y por tanto tenían libertad de expresión y por tanto podían dar todo el dinero que quisieran, a quien quisieran y cuando quisieran.
En esencia, se está creando esta sensación de que las elecciones pueden comprarse y pagarse, y que todo se convierte en una lucha entre distintos intereses especiales, los que tienen el dinero. Entonces, lo que está haciendo China, en realidad, es que no quiere lo que tuvo Estados Unidos. Ese efecto distorsionador de tener el dólar como única moneda de comercio. Lo estudiaron y dijeron no, eso no lo queremos en absoluto. Y eso se ve muy claramente en sus últimos movimientos. ¿Y qué están haciendo? Han creado un mecanismo por el cual ya no tienes que vender tus bonos chinos. Si estás haciendo operaciones con bonos, tienen algo que se llama una facilidad de recompra, o repo facility. Eso significa que, si necesitas dinero, puedes pedir un préstamo usando los bonos que tienes como garantía y luego utilizar ese dinero. Además, añadieron que hay 6 grandes bancos comerciales chinos que pueden operar básicamente en el mercado de divisas en el extranjero, lo que facilita mucho las cosas. Y tienen este tipo de plan de desarrollo financiero a largo plazo fuera del país. Así que, en lugar de abrir la cuenta de capital, lo que Pekín ha hecho con estas medidas es permitir que el comercio en yuanes se lleve a cabo. Y hay que recordar que China mantiene unas 140 relaciones comerciales principales con países de todo el mundo. Si tenemos en cuenta que hay unos 195 países en total, eso da una idea de la magnitud. Pero no quieren, ya sabes, que todas las transacciones se hagan en renminbi. Quieren hacerlo solo cuando tenga sentido, cuando se asuma menos riesgo. Y tienen esto de CHIPS, el proceso, ya sabes, como un acrónimo. Básicamente, lo que hace es reducir el coste de comerciar de un lado a otro y también reduce el riesgo. Si estamos comerciando y yo tengo que comprar dólares y tú también necesitas dólares, hay un riesgo asociado a lo que pase con el dólar. Pero si lo hacemos directamente, tú tienes libras y yo tengo renminbi, es directo. No hay un gran riesgo, no hay riesgo de una tercera parte. En esencia, eso es lo que significa. Ahora bien, lo que China intenta evitar, y que Estados Unidos parece no terminar de entender, volviendo a nuestro primer punto, es que China no quiere flujos de dinero especulativo entrando en el país. Por eso, no han abierto lo que llaman la cuenta de capital, que significa convertibilidad. Es decir, si tienes renminbi en China, no puedes convertirlos libremente en dólares. Hay restricciones. Tienes que mostrar un propósito y cosas así. No quieren que el dinero salga de China, ni que entre dinero en China. Porque eso, en momentos de mucha actividad, ya sabes, haría que grandes fondos entraran y trataran de jugar con el mercado. Y eso en realidad no ayuda. Así que China, desde luego, no está haciendo lo que Estados Unidos dice que hace, ni lo que supondría que haría en las mismas circunstancias, que sería intentar sustituir la preeminencia del dólar estadounidense. Lo que sí necesita es una alternativa, dado que Washington sigue aferrado a la idea de contener a China en lo económico, en lo político y en lo geográfico. China tiene que contar con algún tipo de mecanismo defensivo, y no se trata de reemplazar al dólar, sino de ofrecer una alternativa, sobre todo para su comercio. Es realmente fascinante, y estoy seguro de que hay muchos más detalles y debates técnicos que podríamos tener sobre este tema. Pero para resumirlo de forma clara, lo que estamos viendo es el surgimiento de un orden financiero paralelo, no de un nuevo Bretton Woods. Sí, absolutamente. Y es algo paralelo y alternativo. No busca hacerle ningún daño al dólar. Pero dicho esto, si uno mira lo que están haciendo los bancos de todo el mundo, han estado vendiendo. El dólar estadounidense ya no es la reserva, es la moneda de reserva. Sigue siendo la más grande, alrededor del 22%. Pero el oro ya representa un 27% del valor de las reservas. Y desde 1975, esa proporción se ha invertido de forma drástica. Antes el oro era mucho menos, y los dólares estadounidenses mucho más. Y se nota que hay una pérdida de confianza en el dólar. Parte de eso tiene que ver con la deuda, que no deja de crecer, y nadie parece tener la voluntad de hacer nada al respecto, al menos políticamente.
Económicamente, por supuesto, sigue aumentando. Economically, of course, it just continues to grow. So, and also all the things that are happening, Y además, con todo lo que está pasando, Donald Trump, en su gran sabiduría, ha decidido que no va a mantener sus relaciones comerciales con Canadá y México, que por cierto son sus dos mayores socios comerciales. Y claro, hay muchísima incertidumbre. Si a eso le sumas las guerras, los aranceles y cosas así, no es nada bueno para Estados Unidos, ni para el dólar, ni para los negocios en general, como hemos comentado muchas veces. Las empresas dependen de la previsibilidad. Yo no voy a invertir dinero si no sé qué va a pasar. Cuando inviertes grandes cantidades, quieres reducir el riesgo. Y ahora mismo eso es muy, muy difícil. ¿Dónde vas a producir? ¿Dónde vas a comprar? Las farmacéuticas están intentando comprar patentes chinas de productos médicos. Están por todas partes intentando comprar cosas a empresas chinas que han desarrollado enfoques novedosos para los medicamentos y todo eso. Y ahora, de repente, el Congreso de Estados Unidos interviene diciendo que no queremos depender de China para medicinas que salvan vidas. ¿Y si nos cortan el suministro o algo así? En fin, el miedo es lo que está moviendo todo esto. Quiero decir, la razón por la que todo este asunto biomédico resulta un poco absurdo es que China ya fabrica la mayoría de los productos químicos básicos que se usan en los fármacos, en los medicamentos y en cosas de ese tipo, y lo hace desde hace mucho tiempo. Así que esta idea de que de pronto eso representa una nueva amenaza es una tontería. Pero ya sabes, se sigue oyendo ese discurso de tenemos que separarnos, no podemos depender de nadie más. Y esto es un ataque al globalismo. El globalismo ha sido muy beneficioso para el sur global. Simplemente no ha sido tan bueno para los países desarrollados. Y ahora se quejan diciendo que de algún modo son las víctimas. Lo vemos en Europa, corriendo de un lado a otro, diciendo que China tiene que portarse bien con nosotros, que tiene que apoyar nuestras industrias, porque no somos competitivos, porque dijimos que no al gas ruso barato, y en su lugar estamos comprando gas natural licuado carísimo. Así que, en fin, hay mucho miedo y decisiones muy, muy malas, no solo para esos países, sino también para el mundo, porque si empiezas a desmantelar la globalización, los países que van a salir más perjudicados son los del sur global. Y ese también es un tema muy interesante para debatir. En tu artículo hablas de 3 reformas institucionales que China está poniendo en marcha para transformar el yuan de una moneda de liquidación en una moneda financiera más completa. ¿Podrías explicarnos cómo funcionan esos 3 mecanismos y ayudarnos a entender de qué manera podrían permitir que un país del sur global, cualquier estado, se beneficie en la práctica de ellos? Y además, ¿cómo podrían utilizarlos para pasar de depender del dólar a realizar sus operaciones en yuanes? Vale, pues la primera es una facilidad de recompra FIMA. Bueno, olvida todo eso. Básicamente significa que los bancos centrales extranjeros pueden obtener liquidez en yuanes o en renminbi, ofreciendo bonos del gobierno chino y otros activos aprobados como garantía. Así, durante periodos de tensión en los mercados, o si tienen que hacer una liquidación, ya no necesitan vender sus carteras. Esto refuerza la confianza en los activos en yuanes, porque ofrece lo que llaman un respaldo de liquidez permanente. En resumen, todo esto significa que los bancos centrales no tienen que estar comprando y vendiendo bonos constantemente, lo que reduce sus costes. Así que, cuando tienen problemas de pago, sobre todo a corto plazo, pueden simplemente pedir dinero prestado usando los bonos chinos que poseen como garantía. Y esto es algo que el sistema estadounidense ha tenido desde siempre. Así es como funcionan las cosas. Por eso se venden tantos bonos del tesoro, porque los países extranjeros los mantienen para poder saldar sus cuentas y cosas por el estilo.
Por eso China sigue teniendo miles de millones, cientos de miles de millones de dólares en dinero estadounidense, pero la cantidad que mantienen en dólares está ahí básicamente para cubrir el comercio. China y Estados Unidos siguen teniendo un comercio muy fuerte y en esa situación necesitan conservar dólares. De lo contrario, resulta más caro, en términos de transacciones, comprar y vender esos bonos del Tesoro. Y el segundo punto es que permitieron a 6 de los mayores bancos comerciales de China realizar operaciones de cambio de divisas en el extranjero. Es un proyecto piloto, y lo que hace es permitirles llevar a cabo operaciones con yuanes a través del sistema de comercio de divisas. Esto permite que la gente vaya y venga para comprar y vender con mucha más facilidad que antes. Es un proyecto piloto. Si tiene mucho éxito, lo seguirán ampliando. Pero también permite que lugares como Emiratos Árabes Unidos, que tiene allí un centro de compensación en yuanes, se conviertan en un punto de conexión. Pueden crear productos que lo respalden. Y esto, bueno, para Estados Unidos es algo muy consolidado, pero en este caso es algo nuevo que han puesto en marcha. El tercer punto es el Plan de Desarrollo Financiero a Largo Plazo de Shanghái en los mercados offshore. En lugar de abrir la cuenta de capital, Pekín ha adoptado una estrategia por fases que se extiende hasta 2027, 2030 y 2035. El objetivo es desarrollar mercados offshore profundos en yuanes, manteniendo al mismo tiempo un control regular sobre los flujos de capital nacionales. Solo te estoy leyendo lo que escribí. ¿Qué significa eso? Significa que China va a seguir utilizando el yuan, sobre todo a través de intercambios directos. Así que si estás en Sri Lanka y quieres que te paguen en rupias, puedes hacerlo directamente usando yuanes. Y eso va a ser una gran ayuda para las pequeñas y medianas empresas, porque hoy en día, con las herramientas digitales, puedes encontrar clientes por Internet. Imagina que vendes miel, una miel estupenda. En lugar de venderla y que acabe mezclada con toda la demás, tu miel es especial. Puedes encontrar grupos en Internet a los que les encanta la miel y ofrecerles la tuya. Y ahora ya existen los medios logísticos para que puedas enviarles tu miel y venderla directamente. Ahora que existen estas plataformas de pago digital, puedes cobrar realmente por tus productos. Y hay una forma de asegurarte de que cuando los envíes, se paguen de verdad y todo eso. Así que creo que este es uno de los nuevos y esperanzadores sectores verdes de la economía. Ya sabes, las pequeñas y medianas empresas. En China representan el 99% de todas las empresas. Incluso en Estados Unidos estamos hablando de más del 75-80%. En Europa es un poco menos, pero aún así siguen siendo la columna vertebral de las economías. Son las que más impuestos pagan, las que más gente emplean. De las pequeñas empresas surgen las grandes. Es ahí donde se produce la innovación, donde la gente tiene buenas ideas y puede llevarlas a cabo. Y ahora tienen los medios para hacerlo, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Tener esa simplicidad de saber que no tengo que comprar dólares ni nada por el estilo, que puedo simplemente decir, vale, necesito esta cantidad de dinero, tú me pagas ese dinero y yo te envío la mercancía. Y por el otro lado, ellos saben exactamente lo que están pagando, sin ningún riesgo de por medio. El valor del dinero puede subir o bajar, pero tú sigues recibiendo la cantidad que querías, y la otra parte paga lo que pensaba pagar. Eso lo hace todo mucho más sencillo y muchísimo más barato. Y creo que esa va a ser la razón principal por la que esto acabará ocurriendo, porque la gente vota con los pies. No tienen que pagar más comisiones, ni contratar a un abogado para redactar un contrato complicado, ni luego a un consultor que les diga cuáles serán las tarifas o los requisitos para enviar su producto. Y así, no tienen que meterse en cartas de crédito, ni preocuparse por cómo equilibrar sus pagos, o ya sabes, por cuánto valdrá el dólar dentro de un tiempo y cosas por el estilo.
Entonces sí, todo se vuelve mucho más sencillo. Los países del sur global no tienen grandes corporaciones, ni bancos enormes, ni nada parecido. Realmente pueden destacar en pequeñas empresas individuales, en negocios medianos, y creo que esta es una de las formas en que pueden crecer de verdad y tener una oportunidad mucho mejor de cara al futuro. Habrá competencia, claro, pero también hay esperanza. Y creo, o al menos espero, que esto acerque más al mundo. Es más difícil pensar que la persona que te compra la miel y te dice, oye, esta miel es la mejor, eres increíble, pueda ser de algún modo tu enemigo. Exacto. Exacto. Necesitamos mucho más de eso en el mundo de hoy, sobre todo cuando tantos medios están diciendo, ya sabes, que hay que tener miedo de los demás. Es algo raro. Tenía un amigo que vino por aquí y me preguntó, bueno, ¿puedo llevarme el móvil y el portátil? Y le dije, claro, ¿por qué no? Y él, bueno, he oído historias. Y yo, sí, vale, de acuerdo. Luego vienen y dicen, es seguro, es agradable, la gente es simpática, es muy moderno, está muy bien. Y me dicen, esto no es como me habían contado. Y por desgracia, creo que muchos medios les están haciendo un flaco favor alimentando esa idea de que hay que tener miedo de todo y de todos. You should be afraid of anything and everybody. Yes. We need to develop more trust. Sí, tenemos que generar más confianza. Vivimos en un solo planeta. El calentamiento global está ocurriendo y hay muchas cosas que necesitamos. Hay una enorme desigualdad en el mundo, tanto en ingresos como en oportunidades. Y no estoy diciendo que todo tenga que ser igual o completamente equilibrado, pero sí debería haber un límite, una línea que marque lo que entendemos por humanidad básica. Queremos que la gente esté sana. Queremos que tenga educación para que pueda ser productiva en la sociedad. Queremos cuidar a las personas que, ya sabes, hacen los trabajos. Tienen que tener cierta seguridad al final de su vida. Y también deben contribuir a ello. No es gratis. Quiero decir, todos tenemos que poner de nuestra parte. Pero esa idea de que el mercado va a resolverlo todo, mira a Estados Unidos. Cada gran sector está básicamente controlado por 3 o 4 grandes empresas. Y da la sensación de que más que competir por tu negocio, te están cobrando por usar lo que necesitas o lo que ellos ofrecen. Así que bueno, China va por su propio camino. Y como te decía antes, me siento un poco desesperanzado. La política está muy dividida y ya no veo que puedan volver a unirse. Estados Unidos realmente cree que tiene que ser una potencia hegemónica, que tiene que dominar el mundo. Y si no pueden dominarte, quizá crean que deben destruirte, o al menos cambiar tu gobierno. China cree que la base del orden global, cuando tienes sistemas multipolares y multilaterales, son los valores humanos fundamentales. La gente quiere seguridad, quiere un camino hacia el desarrollo, quiere que se respete a su país, su cultura y su lengua, cosas así. Y claro, siempre va a haber fricciones, pero hay que tener una forma de resolverlas que no implique lanzarse tanques unos a otros. Sería mejor que todo terminara en la mesa de negociación. ¿Por qué no empezar ahí, en lugar de desperdiciar la vida de tantos jóvenes, destruir propiedades y provocar toda la tragedia que eso conlleva? Hace poco participé en el 80º aniversario de lo que se conoce como los juicios de Tokio. Fueron los juicios por crímenes de guerra contra los japoneses. 25 personas fueron condenadas, aunque hubo muchas más que también deberían haberlo sido. No lo fueron. Y sabes, al pasar por todo eso, entendí que la violencia de una guerra no termina cuando la guerra acaba. La gente que hizo cosas horribles. En China, por ejemplo, murieron unos 35 millones de personas, directa o indirectamente. Muchas por hambre, otras por las plagas que provocaron los japoneses, además de las que fueron masacradas. Las personas que hicieron eso fueron en el fondo brutalizadas hasta creer que lo que hacían estaba bien. Y lo hicieron. Gente que eran tenderos o maestros de escuela lanzaban bebés al aire y los atravesaban con las bayonetas. Sacaban a hombres de la calle, los ataban entre sí y los usaban para practicar con las bayonetas.
tying them together and using them for bayonet practice. They're raping children, women, Violaban a niños, elderly women, a mujeres mayores. unbelievable. Es increíble. Si vas a Japón, no miras a tu alrededor pensando, estas son las personas que fueron capaces de hacer eso, pero fueron brutalizados. En el ejército japonés, básicamente, durante el primer año te golpeaban y te humillaban a diario para destrozarte, para que en el segundo año lo único que quisieras fuera vengarte y hacerles a los nuevos lo mismo que te habían hecho a ti. Eso les convertía en monstruos, pero estaba pensado así. Y cuando esa gente vuelve de la guerra, las heridas siguen ahí. No se puede volver a una vida normal después de haber hecho cosas como las que estoy contando. And that goes on for generations. How can they have a normal relationship with their family? How can they look at, other children on the street and things like that? And they themselves suffer. And then there's this issue that once you've done these terrible things, you have this tendency to believe that, maybe they're going to come for me. Maybe they're going to do to me and the ones that I love what I did to them and the ones they loved. Then on the victim side, Och Derek Parifus Mora es an exact death efter missionary Sibu Foray. Eso se puede en Israel. The very things that were done to them. You can see this in Israel. It's such a horrible tragedy. Es una tragedia horrible. El único grupo de personas en el mundo que debería alzarse contra esto, que debería reconocer lo que pasa cuando empiezas a convertir a la gente en los otros, cuando los matas. El 2% de los niños de Gaza han sido asesinados. Se ha sabido hoy. Es una idea espantosa. Niños a los que disparan mientras sus madres les están dando el pecho, disparos a la cabeza y al corazón, de forma deliberada. Hay cientos y cientos de casos así. Este tipo de brutalidad solo provoca más guerras. Y de verdad creo que los responsables, los que crean el sistema que engendra monstruos, esos son los verdaderos, los peores. Son los que creen, como dije, que el mundo es horrible y que no importa lo que hagan mientras consigan lo que quieren y sobrevivan. Así que nos hemos alejado bastante del tema del dinero, pero mi punto es que la visión del mundo que uno tiene es muy, muy importante. En Washington, Estados Unidos tiene una visión de suma cero. No creo que el pueblo estadounidense la comparta. En cambio, en China, tienden a pensar que se puede hacer que el pastel sea más grande. Y eso les ha funcionado muy bien. Así que tenemos dos ideas muy distintas que compiten entre sí. Ambas creen que tienen razón, pero avanzan en direcciones opuestas. Y lo que estamos viendo es cómo eso se refleja en la economía y en la forma en que cada uno intenta atraer al mundo con los sistemas que ofrece. Bueno, creo que todos podemos estar de acuerdo con lo que acabas de decir, Einar. Y muchas gracias por ampliar el debate, porque mucha gente piensa que la geopolítica y las finanzas o la economía son ámbitos separados, pero en realidad creo que están muy relacionados y tú acabas de poner de relieve esas conexiones que todos deberíamos empezar a notar. Y por supuesto, existe una teoría en las relaciones internacionales que dice que cuanto más desarrollamos los lazos económicos, como naciones, como estados, menos probable es que entremos en guerra unos con otros. Así que creo que China, por supuesto, está muy centrada en desarrollar relaciones económicas y en colaborar con otros estados, sin importar la ideología ni su estructura política. Y creo que eso marca una gran diferencia con lo que vemos en Occidente. Es muy, muy distinto. Y resulta interesante observar la nueva dinámica que está impulsando China y cómo en realidad beneficia al sur global. Beneficia a China como Estado, beneficia a su población y es un desarrollo realmente fascinante. Ahora, volviendo al tema del conflicto, en tu artículo planteabas que la geopolítica y las finanzas se están volviendo inseparables, y eso se puede ver si miramos la guerra en Irán. Entonces,
El conflicto reciente en Irán ha acelerado la demanda global de alternativas a los sistemas de pago basados en el dólar y aumentado la demanda del yuan. ¿Qué está observando China en ese sentido? Bueno, sí, ha habido consecuencias directas. Para empezar, Irán básicamente dijo que había que operar en renminbi. Para poder pasar por el estrecho. Luego cerraron el estrecho. Después, Estados Unidos cerró el estrecho. No sé quién lo está cerrando ahora. Siguen diciendo que lo van a reabrir. Estamos hablando del 20% del petróleo mundial. Si volvemos a la primera crisis del petróleo, en 1973, aquello afectó a entre un 9 y un 11% del petróleo mundial, o incluso menos. Según a quien preguntes, se mueve entre el 7 y el 11%. Y eso provocó que el precio del petróleo se multiplicara por 4. Luego, unos años más tarde, en 1979, llegó la revolución iraní. Y en ese caso fue mucho menos, entre un 3 y un 5% del petróleo mundial. Pero eso hizo que el precio del petróleo se duplicara. Y después vimos algo parecido con Ucrania y Rusia. Así que el petróleo volvió a duplicarse. Así que, imagina lo que pasa cuando llegas al 20%. Y con ese 20%, la gente debería dejar de pensar, es la gasolina de mi coche. No lo es. El 40% del petróleo de la energía se usa en procesos industriales, ya sea en perfumes, lubricantes, tejidos, rayón. Todos esos tejidos artificiales se fabrican con petróleo. El plástico se hace con petróleo. Una barra de pan tiene entre un 15 y un 25% de energía pura. Y la gente pregunta, ¿cómo puede ser? Pues necesitas fertilizante. Ese fertilizante se hace a partir del gas. Se extrae del gas lo que hace falta y eso se usa como fertilizante. Luego hay que poner en marcha la maquinaria para sembrar. Después hacen falta bombas para el riego. Luego viene la cosecha. Después se transporta en camión, se lleva a otro sitio y se procesa. Y luego, una vez que se procesa, se envía a los lugares donde se hornea el pan. Ese pan después va a las fábricas, como decía, se envuelve en plástico y de ahí se distribuye a las tiendas, hasta que finalmente llega a tu casa. Todo eso, el transporte, la logística, todo, es energía. Y la gente no suele pensar en lo mucho que todo esto ha afectado. Podría haber entre un 3 y un 5% de impacto en los productos alimentarios y en la próxima cosecha de este otoño. La gente no se da cuenta de que si no se usan fertilizantes, la producción puede caer entre un 15 y un 25%. Así que, si esperabas 100.000 fanegas de trigo, podrías acabar con entre 85.000 y 75.000. Eso va a tener un impacto, y lo que quede será más caro. Así que ahí hay muchos desafíos. Cuando la gente no come, se enfada y culpa a los gobiernos. Empiezan a producirse cambios de régimen, y a veces eso puede derivar en violencia, en disturbios civiles, y estamos viendo mucho de eso en todo el mundo. La gente está descontenta, tiene miedo, y se les enseña a culpar a otros, a odiar a otros, porque se les dice que es su culpa, cuando en realidad, por lo general, son los propios gobiernos los que crean estos problemas, provocando guerras y demás. Volviendo a tu pregunta original sobre cómo encaja todo esto con China y otros países, el yuan es una realidad. Cuando tienes casi un 30% de la producción mundial, que es China, y eres el principal socio comercial de 140 países, pues sí, el yuan ha llegado para quedarse. Como decía antes, lo que intentan es que sea más fácil, más barato y más eficiente para las empresas operar en ese ámbito. Y eso va a seguir así. El sur global es quien más se está beneficiando. China ha invertido más de $1.4 billones en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Al principio todo giraba en torno a construir puertos, aeropuertos, carreteras, trenes, en fin, infraestructuras de transporte y la capacidad de mover carga y cosas por el estilo. Si recordamos, no sé si te suena, el puerto de Hambantota en Sri Lanka.
Hace unos años, creo que fue en 2016 o 2017, un profesor indio llamado Chulani propuso la idea de lo que llamó diplomacia de la trampa de la deuda. Dijo que China estaba practicando eso. Él acuñó el término. He hecho muchos programas con él. Y decía que Hambantota era el ejemplo perfecto. Un puerto inútil, que nunca genera beneficios y que solo pondría una carga para Sri Lanka. Y es una forma en la que los chinos pueden, en esencia, hacerse con el control de Sri Lanka, porque cuando las deudas entran en impago, pueden exigir recursos o contratos especiales y cosas así. Bueno, de hecho, los chinos sí se hicieron con un puerto, porque los locales lo querían, ya que no eran capaces de hacerlo funcionar. Y ahora el puerto no es propiedad de China, está arrendado a China. Bueno, no a China directamente, sino a una empresa china. Y ahora tienen que ampliarlo, porque no pueden manejar toda la carga que tienen. Así que van a expandirlo en una tercera parte. Estoy esperando la próxima vez que coincida con el profesor Chulani para decirle, vale, cuéntame otra vez eso de la diplomacia de la trampa de la deuda. Seguro que me dirá, bueno, quizá ahí no funcionó, pero lo están haciendo por todas partes. Y yo le diré, pues ahí lo detuve. China empezó con la idea de que quería construir infraestructuras. Pero el año pasado, escuchaste a Xi Jinping decir que ya era hora de que pusieran en marcha el marco general. De acuerdo. China ha puesto en marcha este marco de puertos, carreteras y cosas por el estilo. Ahora quieren darle color. La gente pregunta, ¿qué significa eso de darle color? Pues bien, China no está intentando que todos los países les compren, a pesar de toda la retórica que se escucha por aquí. Lo que dicen es, necesitamos crear zonas de desarrollo industrial, porque, según la visión china, si consiguen que otros países ganen dinero y fabriquen productos, sobre todo aquellos que requieren más mano de obra de la que China puede ofrecer de forma competitiva, se generan empleos. Los empleos crean ingresos, los ingresos generan renta disponible y la gente quiere comprar cosas. Así que China ve esto como una tarta que crece y quieren ver más desarrollo económico en esos países. Por eso, alrededor de esos puertos, aeropuertos, carreteras y demás infraestructuras, están empezando a rellenar el espacio con esas zonas de desarrollo industrial, aunque la situación general parezca bastante sombría. El hecho es que China sigue creciendo. Y hay otra parte. Estados Unidos lleva tiempo impulsando eso de vamos a separarnos, vamos a reducir riesgos, vamos a desvincularnos. Todos esos términos. ¿Qué significa realmente? Forma parte de la política de contención. Pero esa política no funciona muy bien cuando estás importando cosas todo el tiempo. El año pasado, Estados Unidos importó $4,3 billones, literalmente una cuarta parte de todo lo que consume. Eso no se puede sustituir. Y no vas a montar fábricas en Estados Unidos capaces de reproducirlo. Así que sí, ya no pone hecho en China. Ahora pone hecho en Indonesia, o en Sri Lanka, o en Bangladesh, o en India. Pero te aseguro que la tela viene de China. Si hablamos, por ejemplo, de ropa, las cremalleras también vienen de China. Los botones vienen de China. Incluso la pequeña etiqueta de atrás, ya sabes, la que pone lo que sea, también viene de China. Vale, puede que se monte en otro sitio, pero China sigue produciendo. Y la gente dice, bueno, eso no es justo. ¿Cómo lo hacen? Seguro que hay algo raro. No, lo que hizo China fue que, como no tenía mucho dinero, sus industrias se centraron en buscar sectores donde las economías de escala fueran clave. Eran industrias maduras, ya fuera el textil, el papel higiénico o lo que fuera. Y dijeron, de acuerdo, en las sociedades desarrolladas de Occidente quieren un rendimiento del 8% sobre su inversión. Nosotros estamos dispuestos a conformarnos con un 5%. Foxconn gana un poco más del 2%, o incluso menos por lo que he oído, si el contrato es lo bastante grande. Por ejemplo, tienen un contrato de coste más margen con Apple. Así que es el coste más, bueno, lo que cueste. Más o menos un 2%, un poco menos, un poco más, según el producto.
Y eso no podría pasar en Estados Unidos, porque los bancos no te prestarían dinero. Simplemente te dirían no, tu rentabilidad no es suficiente. Nos da miedo que pase algo, que entres en quiebra y no puedas devolvernos el préstamo. En China, la historia es muy distinta. Allí hay una cantidad enorme de empresas que producen cosas a costes muy, muy bajos, con márgenes muy reducidos, y por eso es difícil competir con ellas. Esa idea de que vas a replicar eso en Estados Unidos, con salarios más altos, terrenos más caros, costes de construcción más altos, más gastos de cumplimiento normativo, y así sucesivamente, sencillamente no es realista. Y no puedes hacerlo porque los bancos no te prestarían el dinero. Y si vas a tus accionistas y les dices, bueno, creo que podemos ganar un 2%, te dirían, no, necesito vender estas acciones ya. Así que es una de esas situaciones en las que China acabó asumiendo ese papel porque era el único sitio al que podían acudir. Y ahora, ya sabes, existen estos temores, como decía, que básicamente se basan en la idea de que, bueno, si yo tuviera ese poder, Estados Unidos dijo, si nosotros tuviéramos ese poder, lo usaríamos, y lo usaríamos contra otros países. Así que asumen que todos los demás harán lo mismo, porque tienen una determinada forma de ver el mundo. Y eso nos lleva de nuevo a tu observación de que la economía, la visión y la política están muy, muy relacionadas. Muy cierto. Y has mencionado la llamada diplomacia de la trampa de la deuda. De hecho, cuando hice un curso de seguridad en mi máster de Relaciones Internacionales, escribí un trabajo entero sobre la implicación de China en África y sobre cómo eso beneficia a los estados africanos que han sido explotados durante siglos. El papel de China ha transformado en cierto modo a países como Etiopía, por ejemplo, que ahora es miembro de los BRICS. Y también en el Sahel, Mali y Burkina Faso están empezando a alejarse de su dependencia tradicional de la financiación y los socios occidentales, tanto en cuestiones de seguridad como económicas, y se están orientando más hacia China y Rusia. Ambos países les ofrecen ventajas distintas y abordan las alianzas con los estados africanos de manera diferente. Pero China ha contribuido enormemente a la expansión de las infraestructuras en el continente africano, lo que permite a esos países ampliar su comercio, atraer nuevas inversiones y, por tanto, desarrollarse. Creo que hay muchísimos aspectos positivos que surgen del enfoque de China, centrado en desarrollar los lazos comerciales y económicos, las relaciones de inversión con esos estados y en ayudarlos a convertirse en centros logísticos, a acoger instalaciones de producción, a aumentar el empleo y así sucesivamente. Me parece que es un tema realmente fascinante. También mencionado el Golfo. Sí, adelante. Bueno, yo lo veo como un círculo virtuoso, ¿sabes? Porque cuanto más ingresos tienen, más empleos hay, y cuanto más empleos hay, más ingresos tienen, y así pueden comprar más cosas que China puede producir. Y claro, su nivel de vida mejora. Es como una marea que sube y eleva todo. Pero bueno, ahora quieres pasar a hablar de Oriente Medio. Adelante. No, me encantaría seguir hablando de esto, pero sé que hoy tenemos el tiempo limitado. Pero has mencionado otra cosa, has mencionado el Golfo. Y creo que los estados del Golfo, el CCG, son también un tema muy interesante. Así que el Golfo, y en especial los Emiratos Árabes Unidos, se han convertido en un importante campo de pruebas para la internacionalización del yuan. Podrían surgir mercados del petroyuan junto al petrodólar, o incluso en lugar de los mercados de este dólar. ¿Qué opinas? Bueno, quiero decir, sin duda para China, no tiene ningún sentido que asuman riesgos con el dólar, que es bastante volátil. Ya sabes, empiezas a mirar la deuda, ves a los bancos centrales que están deshaciéndose de dólares, y ellos perciben riesgo. Y por desgracia, la realidad es que la percepción se convierte en realidad, sobre todo cuando hablamos de finanzas.
así que lo están haciendo. Hay una razón por la que el oro representa ahora el 27% de las reservas mundiales. No confían en el dólar. Antes, cuando las cosas se ponían difíciles, el dólar era el que acudías, porque era la moneda segura. Era digital, y se daba por hecho que nadie iba a manipular el sistema SWIFT, ya sabes, el sistema bancario que Estados Unidos ha convertido ahora en un arma. Nadie iba a jugar con el dólar. Y se suponía que Estados Unidos era muy sensato con su deuda en esas cosas. Bueno, eso ya no es verdad. Sí, bueno, quiero decir, en Oriente Medio, los Emiratos Árabes Unidos son muy sofisticados. Están entre los más avanzados de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Desde muy pronto fueron mucho más abiertos que el resto. Los demás están alcanzando ese nivel ahora. Obviamente tienen ingresos procedentes del petróleo, del gas y de cosas así. Pero ven un futuro en el que el petróleo y el gas, quizá, no tengan el mismo valor que antes, sobre todo como fuente de energía. Mira, fíjate en Oriente Medio, tienen muchísimo sol. Eso significa una gran cantidad de energía solar, y hoy en día la energía solar es realmente barata. Así que están buscando alternativas. Quieren construir una economía de futuro. Y por desgracia, hasta que estalló la guerra con Irán, todo lo que estaban apostando, y hablamos de decenas de billones de dólares, era por crear aerolíneas, comprar aviones, construir apartamentos y ciudades, infraestructuras de transporte, escuelas, todo. Construyeron toda esa infraestructura porque pensaban que Oriente Medio sería un lugar atractivo para vivir y trabajar. Implantaron políticas fiscales muy favorables. Yo conocía a mucha gente que se había mudado a Dubái, tanto por trabajo como para proteger sus ingresos. Y eso era justo lo que buscaban. Pero luego llega esta guerra, y va a llevar, no digo que sea imposible, pero va a llevar varios años que vuelvan a estar donde estaban, si es que pueden, si la situación allí lo permite. No sé, ¿has oído hablar de un libro que se llama El problema de los tres cuerpos? Es una novela de ciencia ficción, escrita por una autora china, pero la adaptaron al cine, y fue tremendamente popular. Por desgracia, no. Vale, bueno, es ciencia ficción. No hace falta entrar en eso. Pero se refiere a un tema de física, y es lo siguiente. Si tienes tres cuerpos celestes, si tienes dos, por ejemplo la Tierra y el Sol, y giran uno alrededor del otro, puedes calcular con bastante precisión qué va a pasar, dónde va a estar cada uno. Pero si tienes tres cuerpos celestes independientes que orbitan entre sí, ya no sabes qué va a ocurrir, porque la física no funciona igual. Tienen gravedades distintas, interacciones diferentes entre ellos. Así que los físicos no pueden resolverlo, y por eso se llama el problema de los tres cuerpos. Y en Oriente Medio, eso es exactamente lo que tenemos. Tienes a Estados Unidos, a Irán y a Israel. Cada uno sigue una trayectoria distinta, con su propio peso, y es casi imposible saber hacia dónde van. En el caso de Israel, la postura es muy agresiva. Han atacado a 6 países en el último año. Tienen armas nucleares, aunque fingen que no, pero es el secreto peor guardado del mundo. Luego está Irán, que mantiene sus movimientos de apoyo en el estrecho. Saben que eso ha sido un factor clave para llevar a Estados Unidos a la mesa de negociación. Y después está Donald Trump, que ahora se arrepiente de todo, de haber entrado en Irán, porque fue, ya sabes, una aventura militar fallida. Y eso les va a salir muy caro políticamente en las próximas elecciones de mitad de mandato, que serán en noviembre. Cada uno tiene su propia trayectoria, y por desgracia, Israel está decidido a impedir que haya un tratado de paz entre Estados Unidos e Irán. Y eso lo estamos viendo, con Trump diciendo cosas desagradables sobre Irán, sobre Bibi Netanyahu, y con Netanyahu respondiendo que van a seguir su propio camino, que no necesitan a Estados Unidos. Bueno, aún tendrían esas armas nucleares, y eso es un problema enorme, realmente enorme. La pregunta es, ¿las usarían? Y claro, ¿qué pasaría después si lo hicieran? Son tiempos muy, muy inquietantes. Así que en ese contexto, los países del Consejo de Cooperación del Golfo
¿Qué están haciendo? Pues están haciendo lo mejor que pueden. What are they doing? They're doing the best they can. They're going to revamp their plans. Van a renovar sus planes, sobre todo los Emiratos Árabes Unidos. Su gran idea era actuar como intermediarios, comerciar intensamente con China, construir fábricas y después servir de enlace, especialmente con la India, con África y con otras regiones donde creen que tienen relaciones comerciales. Ese ha sido su plan y siguen intentando llevarlo a cabo. Parte de esa estrategia consiste en poder ofrecer productos financieros que ayuden a las empresas que quieran pedir préstamos. Puede que no acudan a un banco africano, sino a uno de los Emiratos. Y si necesitan ciertos tipos de productos financieros, garantías de riesgo y cosas por el estilo, eso también sería algo que podrían ofrecer. Habían acumulado mucha experiencia en esos ámbitos, y muchos banqueros de inversión y gente de ese perfil se estaban trasladando allí, trabajando activamente en crear soluciones para los problemas del llamado tercer mundo. Así que ese era su punto de partida. Y entonces entra en escena el yuan. Ven el yuan como una alternativa viable, sobre todo para África. China está haciendo muchos negocios en África. Tiene, en primer lugar, relaciones comerciales con la gran mayoría de los países africanos. La iniciativa de la Franja y la Ruta ha funcionado muy bien. Hay muchos préstamos allí. Y dijeron, vale, aquí hay una oportunidad. Podemos ofrecer los servicios que hacen falta. Y son servicios del sector terciario, que generan mucho dinero, y con eso podemos impulsar nuestra economía allí. Podemos crear algo aquí, en el desierto, ya sabes, un buen sitio para vivir. Hace un poco de calor en verano, pero bueno, con aire acondicionado, lo que sea. O puedes irte a Europa una temporada, si no hiciera tanto calor últimamente. Pero en fin, ese era el plan, y cosas parecidas estaban pasando en Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y todos los demás. Así que es muy frustrante, es una pérdida enorme de dinero. Pero la pregunta es, ¿cómo se resuelve todo esto? Aunque sea como sea que acabe, el yuan está siendo cada vez más importante como moneda alternativa, sobre todo para los países que comercian con China, los que tienen la mayor parte de su comercio con China. Mucha gente esperaba que los BRICS crearan una moneda común. En cambio, China parece centrarse en expandir el uso del yuan, que por supuesto es la opción más práctica. Entonces, ¿ha elegido Pekín en la práctica una estrategia diferente? ¿Y de qué manera esa estrategia complementa las ambiciones financieras de los BRICS? Bueno, yo no descartaría a los BRICS. Verás, los BRICS no son una entidad que funcione de manera fluida. Por si no te habías dado cuenta, la India suele actuar como un factor de equilibrio ahí. Antes, habían estado muy cerca de Estados Unidos. Siempre han sido muy reacios a cuestionar cualquier cosa que tenga que ver con Estados Unidos, y eso incluye la hegemonía del dólar. Ahora, con los cambios que se están produciendo y con la India sintiendo un cierto desdén por parte de Estados Unidos, existe la percepción de que Washington intervino en las elecciones generales de Modi. Él se lo tomó como algo personal, porque según cree, eso le costó la mayoría absoluta. Tuvo que aliarse con otro partido. Entonces, ya sabes, las llamadas revoluciones de color en Nepal y en Bangladesh. Hay una sensación de que la huella de Estados Unidos estaba por todas partes. Y luego, los aranceles del 50%. Varios desaires personales de Trump hacia Modi. Quiero decir, también estaba el tema del visado H-1B, la mayoría de los cuales van a indios que trabajan en Estados Unidos, profesionales muy cualificados. Todo eso ha ido poco a poco volviendo a la gente en la India en contra de Estados Unidos. Y como resultado, ¿hacia dónde se dirigen? Pues no se alinean con nadie. No es que, entre comillas, se unan a China, pero sí participan en organizaciones como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, que en teoría buscan estabilizar a los países. Así que la pregunta es, ¿van a decir por fin, vale, ha llegado el momento de hacerlo?
Creo que China llegó a un punto en el que pensó, tenemos tanto negocio que necesitamos crear una forma más fácil y más barata para que la gente comercie con nosotros. Si miras lo que está haciendo China en general, está intentando que su producción sea más eficiente y menos costosa. Tienen, con diferencia, el mejor sistema logístico del mundo. Así que están intentando mantener sus costes bajos para seguir siendo competitivos. Y parte de eso tiene que ver con el ámbito financiero. Siguen buscando maneras de reducir gastos para que quienes comercian con ellos digan, sí, merece la pena comerciar con China. Es mucho menos caro y mucho menos complicado que comerciar con otros países donde tenemos que hacer todas esas cosas adicionales, que cuestan más dinero, contratar abogados, contables, especialistas y todo ese tipo de cosas. Así que todo esto forma parte del asunto, y es otro ejemplo de cómo China no está diciendo que tengas que ir a Shanghái, Pekín o Hong Kong para hacer tus operaciones financieras si trabajas con yuanes. Lo que dicen es, estamos encantados de tener centros de comercio y de liquidación en renminbi en distintas partes del mundo. Y eso es un poco diferente. Quiero decir, Nueva York es Nueva York, ¿no? No vas a ningún otro sitio. New York, it's New York, right? You don't go anywhere else. You don't say, oh, we'll offer these services somewhere else. No dices, ofreceremos estos servicios en otro sitio. Tienes que hacerlo allí. Así que, de alguna forma, es un sistema cautivo. Y ahí está un poco la diferencia con el modelo estadounidense. En Estados Unidos lo fabricamos allí. Y básicamente tienes que comprárnoslo a nosotros. Por ejemplo, si miras las vacunas durante la pandemia de la COVID-19, las vacunas había que comprarlas a Estados Unidos. No estaban construyendo plantas fuera del país para producirlas, mientras que China sí lo hacía. Dijeron que era mejor tener esas plantas cerca de donde se iban a usar, donde estaba la necesidad, y estaban dispuestos a compartir su tecnología. Y esas plantas produjeron las vacunas, que salvaron vidas. Así que, como decía, una vez más, es ese contraste de visiones del mundo, de cómo crees que vas a obtener beneficios. Porque China lo hace. Y ni siquiera quiero decir que China lo haga por ser amable. Ellos creen que es lo correcto. Claro. Pero además, es bueno para la economía de China. Tienen esa producción. Quieren vender, quieren traer recursos, y luego quieren añadirles valor y volver a venderlos. Esa es una parte muy importante de su economía, y lo seguirá siendo, a pesar de esa idea de que cada vez más su economía se basará en el consumo interno. Aún así, necesitan recursos para fabricar cosas, y esta es la forma en que lo están haciendo. Así que se trata de compartir. Como dije antes, China, a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, está ampliando su presencia, está creando nuevas zonas de producción, nuevos empleos y todo tipo de actividades en los países con los que comercia, lo que genera una enorme buena voluntad. No son ideológicos, no tienen que ser socialistas ni nada por el estilo. Simplemente dicen, oye, respetemos el hecho de que tenemos diferencias, intentemos entendernos, busquemos oportunidades para colaborar, y así ambos podemos prosperar. Cada uno puede elegir su propio camino para prosperar, ocuparse de sus propios asuntos. China no está interesada en meterse en los asuntos internos de otros países, y tampoco quiere que otros se metan en los suyos. Tengo la esperanza de que eso evite muchas guerras, porque creo que muchas de las que han estallado se deben a esa idea de que tenemos que imponer nuestros valores a los demás. Y la verdad, no he visto que eso funcione. Einar Tangen, muchas gracias por tus reflexiones. Siempre es un placer escuchar tus ideas y tu experiencia. Ha sido una conversación realmente interesante. Animo a nuestros espectadores a seguir tu Substack. Dejaré el enlace en la descripción y también a seguirte en X. Tus análisis son muy interesantes y siempre es un gusto charlar contigo. Muchas gracias por acompañarnos, Einar. Gracias por invitarme. Siempre es un placer. Gracias.